Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. Amén. En el texto del Evangelio que acabamos de escuchar, Mateo 28, Jesús convoca a sus discípulos a un cerro. Ellos van, pero algunos lo hacen aún dudando de que realmente sea Jesús el que va a estar ahí esperándoles. Antes, a raíz de la crucifixión y de la muerte de Jesús, los discípulos tienen miedo, huyen y se esconden. Pues claro, las cosas no estaban resultando como ellos pensaban, como ellos lo habían presupuestado. Es más, ellos sentían que el mundo o su expectativa de mundo se caía a pedazos. En otra parte dice que Jesús les dice a ellos, no se turben. Estaban confundidos, parece que su expectativa era muy distinta a lo que verdaderamente Jesús les quería enseñar. Personalmente me llama mucho la atención y me conmueve el énfasis que las Escrituras ponen en estas experiencias de confusión, de miedo, en todo este repertorio. De hecho, este tipo de casos está presente en las páginas de la Biblia prácticamente de principio a fin. No es exclusivo del Nuevo Testamento y la solución tampoco. Claro, pues las realidades, estas realidades, los padecimientos, las aflicciones de la humanidad no cesan. Sin embargo, para el que tiene fe, tanto ayer como hoy, se presenta una salida común. Qué interesante, una salida, podríamos decir, atemporal. Y como decía, se recalca una y otra vez, desde el principio hasta el final de las Escrituras, estas situaciones. Está en la iglesia naciente, del primer siglo y antes en la historia del pueblo de Israel. Y es en relación con este pueblo que se escribe el texto que sirve de inspiración para la prédica de hoy. Les invito a ponerse en pie para escuchar lo que nos dice. Profeta Isaías, capítulo 43, versos 1 al 7. Doy lectura. Y ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrasará. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Como rescate tuyo, entregué a Egipto, a Etiopía y Sabá a cambio de ti. Porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero. Entregaré hombres a cambio de ti siempre, pueblos a cambio de tu vida. No temas que contigo estoy yo. Desde oriente traeré a tu descendencia, desde occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalo, al sur, no lo retengas. Tráeme a mis hijos de lejos y a mis hijas del confín de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que hice y formé. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.
Amén. Pueden tomar asiento. No temas. Dos breves palabras muy fáciles de decir a los demás. Similar a no te preocupes o no estés triste. Como si alguien hubiera dejado de preocuparse o de estar triste luego de escuchar eso. No, ¿sabes qué? No estés triste. Ya no estoy triste, muchas gracias. No temas. Gracias, ya no tengo miedo. Bueno, más allá de la ironía, se agradecen esos gestos, son signos, ¿cierto?, de aprecio, de preocupación y, ¿por qué no decirlo?, dichos con la mejor de las intenciones, y si pudieran resultar mágicamente como presionando un botón, ¿cierto?, me encantaría que estés bien, quiero decirte que estés bien y ojalá estuvieras mejor, sería fantástico. Claro, la desesperación muchas veces también nos lleva a decirle algo de esa manera a otra persona que queremos. Nos faltan las herramientas tal vez para acompañarlos de uno u otro modo. Sin embargo, hay causas más profundas que sustentan las preocupaciones, la tristeza y el miedo. Creo que cuando uno se enfrenta a estos temas, cuando uno lee estos textos, quizás lo primero que viene a la mente es lo primero que uno piensa tiene que ver con la psicología del ser humano, ¿cierto? Con el estar bien para funcionar en el día a día. Sin embargo, leyendo un poco más, pienso que la Biblia va mucho más allá. Como decía, hay causas más profundas que sustentan estos sentimientos. Y ciertamente la Biblia no se queda en el no estés triste, no te preocupes, incluso en el no temas. Ciertamente cuando dice no temas, no es como cuando alguien le dice a uno, sabes que no tengas miedo, no estés triste. No, Dios va mucho más allá, va al fondo del asunto. ¿Y cuál es ese fondo? Yo me preguntaba, trataba de lanzar algunas preguntas cuando leí este texto y pensaba, ¿por qué yo estoy preocupado hoy en día? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿A qué le temo? ¿Será que presiento que algo me va a pasar, algo malo? ¿O me siento perdido, desorientado, desprotegido, vulnerable? Siento que un pequeño viento me va a tumbar. Yo me hacía esas preguntas. Sabemos que el miedo coarta, sabemos que limita, que detiene, que estanca. Así es, hermanos y hermanas, el miedo coarta, limita, detiene, estanca. Todo eso en tu vida y en tu fe. Cuando el agua se estanca, sabemos, ¿cierto?, se llena de microbios, se contamina y ya no se puede beber. Eso mismo es lo que genera el miedo, tanto en la vida como en la fe. Termino viendo al mundo como absolutamente malo, donde nada bueno ocurre. Que el gobierno,
que los de derecha, que los de izquierda, que los amarillos, que los ni fu ni fa, que todo. Nada, todo es absolutamente malo. Como si no hubiera mañana. No puedo vivir aquí. Y la fe, ahí, bien, gracias. Gracias, sí, qué lindo. Sí, resucitó. En vez de vivir tomados de ella. ¿De qué me sirve la fe? Incluso, ¿de qué me sirve estar aquí si el Señor no me inspira, si no guía mis pasos? ¿De qué me sirve? Bueno, antes de seguir, una advertencia. El otro extremo de esto, de vivir tomados de la mano del Señor, de dejar que nos guíe, etc., no es asumir todo como bueno, el mundo es absolutamente lindo, el mejor lugar para vivir, etc., como una autoarenga. No, pues de hecho es normal desanimarse, sentirse muy mal, tener miedo. No, advertencia, los textos nunca dicen, no dicen esto. Nunca experimentes esto o aquello, nunca vas a tener miedo, siempre vas a estar feliz, nadando en leche, en pétalos de rosa. No dice, sino que dice, no tengas miedo. Y esto profundo, este sentido más profundo que Dios en realidad trata el tema, no es sino la clave de lo que nosotros después conocemos como la resurrección. No tengas miedo es igual al levántate y anda. No tener miedo significa salir a la superficie de todo eso que te agobia, de todo eso que te ahoga, y tomar la mano del Señor para que la muerte no prevalezca en mí. Por eso, hermanos y hermanas, al ver las cosas así, al ver así los vaivenes de la vida, al ver así la contingencia social, política, económica, etc., estas no pueden sumergirme en el miedo, no pueden sumergirme en la rabia, ni estancarme para comenzar a podrirme. Más bien me llaman a levantarme y enfrentarlos, enfrentar estos miedos, enfrentar estas situaciones que quieren estancarme. ¿Cómo? Fortalecidos por el Señor y haciéndome responsable de lo que me toca. Fortalecidos por la fe que trasciende lo terrenal, que trasciende lo cotidiano, que trasciende lo perceptible. Eso es lo que Dios le dice a Israel por medio del profeta en estos días de apremio. Es más o menos, yo me lo imagino en términos actuales como algo así. Yo soy Dios que te creó. ¿Acaso no te puedo volver a crear? Yo soy Dios que te liberó de Egipto. ¿No te puedo liberar de Babilonia? Y a veces pienso que me lo dice a mí. Yo soy Dios que he sido bueno contigo, que te he bendecido, que te he fortalecido. ¿No puedo hacerlo de nuevo contigo? ¿No puede Dios traerte a la superficie como tantas veces lo ha hecho? Hay personas que creen que no hay que padecer estos sentimientos, incluso algunos lo asocian con falta de fe, tener miedo y esto.
¿Saben qué? Yo creo que puede ser, sí, claro, cuando nuestra fe tambalea, dudamos, tenemos miedo. Pero lo relevante para Dios no es esto, no es la causa del miedo ni de los problemas. En realidad lo que Dios quiere es que yo viva apelando a Él. Él está ahí para mostrarme el camino y para guiarme. Y aquí tal vez descienda un grado mayor de profundidad en lo siguiente. Dios no se queda en el no temas, ni siquiera como relacionado con levantarse a modo de la resurrección. Dios no se queda en el no temas, va mucho más al fondo. ¿Cuál es este fondo? La segunda parte. Yo estoy contigo. O sea, la historia completa es, no temas, yo estoy contigo. No tememos porque adquiera herramientas psicológicas para salir adelante y todo eso. No temo porque Él está conmigo. Lo mismo que Jesús dice una y otra vez a sus discípulos. No teman, yo estaré con ustedes todos los días, siempre hasta el fin del mundo. Esto es el Emanuel prometido. Este es ese personaje que el ángel le dice a la muchacha que tiene que nombrar. Emanuel, Dios con nosotros. Esto es Dios con nosotros, el Señor siempre presente, todos los días hasta el fin del mundo, con su presencia consoladora y reconfortante. Una luz, una advertencia, una vida en libertad y en límites para todas las situaciones de la existencia, incluidas las difíciles. Es cierto que los problemas del diario vivir nos presionan y a veces sentimos que ya esto es mucho, por favor, ¿hasta cuándo? Eso es cierto, y también es cierto que podemos ser incapaces de ver lo lindo de la existencia cuando eso ocurre. Y también lo lindo que es vivir en Cristo. Pero nunca olvidemos que Dios nos llama por nuestro nombre y nos dice, no temas. Nos llama por el nombre, es decir, nos conoce tanto perfectamente que sabe lo que es mejor para nosotros y ahí está. Siempre recordar que no tratamos con un Dios o un ídolo que solo quiere satisfacer sus deseos y calmar su ira. Que además pareciera que el sentimiento natural del ser humano es ver la divinidad de ese modo, como algo lejano que justamente no hay que hacer enojar, ya, y hay que, satisfacer sus necesidades. No, nosotros tratamos con un Dios que es personal, cercano, cuya manifestación, cuya enseñanza o doctrina, como le queramos llamar, como todo lo que Él es para nosotros. Este Dios es para nosotros no solo en lo concerniente al más allá, como también a veces se tiende a pensar o a creer. No es solo concerniente a lo espiritual. Es un Dios que también le interesa y mucho, pone muchísimo énfasis en el más acá, en el día a día, para vencer al mundo gobernado por el mal, para alumbrarnos, para ponerle sal y darle buen sabor. Queridos hermanos, queridas hermanas, no temer y confiar es más que sentimientos desde el abordaje que Dios le da. No temer y confiar es una experiencia de resurrección que genera en ti y en mí dinámicas, formas de vida que irradian toda nuestra existencia. Es un puente entre un momento viejo y un momento nuevo. Por esto yo nos invito a que siempre tengamos presente que nuestro único socorro y consuelo es Dios.
así, sin peros, nuestro único refugio, la única liberación. ¿Por qué no nos atrevemos a experimentar a Dios así? Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén.